Estamos de vuelta, amigos televidentes. Recuerde, esto es Pulso Político por TC Televisión. Estamos el día de hoy, en este domingo 14 de noviembre, con la ministra coordinadora de la producción, Natalie Selly, y el editor de análisis semanal, el economista Alberto Acosta. Bueno, vamos a los puntos. Les propongo en esta mesa ir directamente a los puntos críticos, a los nudos críticos. Impuesto mínimo versus impuesto causado, salida de capitales y el famoso salario digno. Vamos al impuesto mínimo versus impuesto causado. Esto ha generado una gran inconformidad, no de ahora, porque esto existe antes del Código de la Producción. Se pretendía que el Código de la Producción más bien lo elimine. Se dice que se le está cobrando en exceso de lo que se puede pagar de impuesto. Bueno, a ver, hagamos un poquito de recuento de cómo nació este impuesto. Este impuesto empezó como un anticipo en el año 2008 y el sector empresarial le solicitó al señor presidente que no se convierta en mínimo, que el sector empresarial se comprometía a incrementar sus niveles de pago de impuestos. El año 2008 fue el mejor año de la economía ecuatoriana en los últimos 7 años. El sector no petrolero creció a tasas superiores al 8%, y los niveles de recaudación tributaria medidos por el impuesto final que pagan las empresas no subió en algunos sectores de la economía. Entonces se decide el año pasado que el anticipo se convierte en un impuesto mínimo. Desde el punto de vista conceptual, los empresarios argumentan que esto es un impuesto que los grava y que les resta liquidez y que no está en relación, obviamente, con la utilidad final. Recordemos que hay un impuesto mínimo y hay un impuesto a la renta al final. El impuesto mínimo, la fórmula más o menos es el 0.8% de las ventas. Es decir, para cerrarlo y hacerlo más fácil, 1% sobre las ventas. Es decir, para efectos didácticos se revuelve un 1% de las ventas. Entonces, para que eso coincida con la tasa actual del impuesto a la renta, una empresa debería estar generando un 4% de la utilidad gravable sobre ventas, ¿correcto? Eso debería ser. Entonces, si alguien está por debajo de ese 4%, pues está en problemas porque ese impuesto mínimo es mayor que el impuesto causado. Nosotros hemos hecho un análisis de los diferentes sectores de la economía, un análisis desde el año 2004-2009 para analizar cómo esa tasa, cómo la utilidad gravable sobre ventas más o menos ha ido progresando. Y encontramos una información bastante interesante, y es que desde el año 2006 al año 2009 ha ido mejorando en unos sectores más que otros esa tasa de utilidad gravable sobre venta, pero que en ningún caso, a excepción del sector agrícola, donde hay mayor informalidad, también hay que decirlo con franqueza, es menor que ese 4%. Es decir, por ejemplo, le doy unas cifras. La industria manufacturera, la utilidad gravable sobre ventas en el año 2006 era 6.60, en el año 2007 6.80, en el año 2008 6.56 y en el año 2009 7.9. Hoteles y restaurantes en el año 2007 era 4.75, 2008 5.34 y 2009 5.35. Es decir, para la empresa que está en estos promedios, obviamente el impuesto mínimo no pareciera que es un problema. Me preocupé por hacer una distribución por tamaño empresarial, porque uno diría esto puede estar afectando a los actores productivos más pequeños de la economía. Muy bien, y no encontramos nada. O sea, lo que le quiero decir es que sorprendentemente las micro y las pequeñas empresas no aparecen con tasas de utilidad gravable sobre venta muy por debajo de las medianas y de las grandes empresas del país. Es decir, nosotros no hemos encontrado evidencia de que haya un problema. O sea, ¿ustedes justifican la permanencia de esta medida? No hemos encontrado evidencia de que haya un problema con el impuesto. Vamos, Alberto Acosta. ¿Coincides con la ministra? ¿Crees que esto afecta a la producción? Yo creo que definitivamente sí afecta, porque el análisis que hace la ministra es en cuanto a promedios. Y en promedios de sectores es real que están sobre los mínimos que les afectaría. Pero si analizamos a nivel individual de las empresas, vemos que de los 5.000 mayores contribuyentes, la tercera parte de los 5.000 mayores contribuyentes en el 2009 declaró una utilidad menor al 4%. Es decir, pagó por impuestos menos del 1% de sus ingresos. Esto significa que estas 1.305 empresas, desde 5.000, o sea, la tercera parte, son empresas que se van a ver afectadas por este cambio, van a tener que tributar un valor adicional. Entonces, y otras empresas que puede ser que no se vean directamente afectadas, pero van a hacer el efecto de la disminución gradual de la tasa impositiva del 25% al 22%, se va a ver disminuido, porque el impuesto mínimo va a representar un monto importante y el resultado neto puede ser que se mantenga una tasa impositiva como si fuera del 25%. Entonces hay empresas, definitivamente hay empresas que van a ver, que se verán beneficiadas y van a sentir la disminución de la tasa impositiva, pero hay un grupo importante de empresas a nivel individual
que va a tener que tributar más, y esto de aquí a nivel de promedios es difícil de verlo, pero a nivel individual se ve que sí va a haber una afectación a un grupo de empresas. Ministra Celi, nos vamos a ver un reportaje después sobre la pequeña industria. Ok. Vamos a ir a reportaje. Ok, puedo contestar. Bueno, en el tema coincido que hay algunas empresas, pero lo que tenemos que preguntarnos es por qué esas empresas están tan lejos del promedio de rentabilidad del resto de su sector o de su sector. Puede ser un problema de ineficiencia o evasión. Entonces, esa es la duda que nos queda, y es por esto que se toma la medida del impuesto mínimo. A mí me gustaría simplemente aclarar, el código sí trae una solución para este tema. ¿Cuál es la solución? Y es no castigar con este impuesto el crecimiento de las empresas. Es decir, todo lo que se incremente en activos, todo lo que se incremente en ventas, todo lo que se incremente a partir de la entrada de vigencia de así de decidir los asambleístas, pues no formará parte de la fórmula de cálculo. ¿Qué quiere decir con esto? Que no afectamos el nivel actual de recaudación del impuesto mínimo, pero el impuesto mínimo en el tiempo se irá diluyendo. Y para las nuevas empresas, para los nuevos emprendimientos, no habrá impuesto mínimo por los siguientes 5 años. ¿Satisfecho Alberto Costa o con dudas todavía? Me preocupa ahí si esta regla para los nuevos emprendimientos coincide también con la regla de que debe ser en ciudades que no sean las zonas urbanas de Quito. No, para generales, para todo el país. Esto se quedó muy claro ayer y creo que ha generado bastante... Señores, podemos pasar entonces, veamos el reportaje que nos ha preparado Carlos Andrés Núñez, que a propósito fue directamente a la ciudad de Ambato para ver cómo la pequeña industria ha crecido para poder comenzar a conversar ahora sobre esta sustitución selectiva de importaciones. Veamos. Pequeños y medianos empresarios aseguran que su historia cambió hace 2 años. Es a raíz del año 2009 que el gobierno, a través de la salvaguardia que impulsó por el asunto de la balanza de pagos y el arancel que le pone al calzado de $10, es que nos permite una reactivación interesante. Señalan que anteriormente su situación empezó a complicarse por la falta de atención de los gobiernos y el ingreso de productos extranjeros a bajos costos. El ingreso de calzado asiático fue devastador para la industria del calzado. Sin embargo, las medidas adoptadas por el presidente Rafael Correa han generado impulso a la industria nacional. A raíz de este momento, pues, empezó una nueva historia a contarse para el sector calzadista. Actualmente existe un importante crecimiento, principalmente de las pymes. La generación de empleo es uno de los claros ejemplos de la reactivación productiva que tiene la provincia de Tungurahua, donde se concentra el 50% de la producción de calzado a nivel nacional. En esta empresa, por ejemplo, el número de empleados prácticamente se duplicó en poco tiempo. Nosotros anteriormente contábamos con 120 trabajadores, 100, dependiendo de las temporadas, había veces que se bajaba a 80, 100, un promedio de 100. Pero en la actualidad contamos con 160 trabajadores y prácticamente necesitamos más trabajadores en lo que es el área parada. Pero son los trabajadores los que mayor testimonio pueden dar de su actual situación. Y gracias al gobierno estos últimos años, con lo que cerraron las fronteras, cobran aranceles y se abrieron muchas fuentes de trabajo. Antes era un poquito bajo y ahora ahora está todo bien, ya hay producción. Su producción crece cada vez más, al igual que en esta otra compañía dedicada al calzado de niños y adolescentes. Pues otro de los grandes beneficios que hoy por hoy tienen los pequeños empresarios es el acceso al crédito. A través de las medidas nosotros nos hemos metido en la cabeza que tenemos que invertir para mejorar lo que es la producción, la maquinaria, todo que ya estaba con sus años de vida, ya tenía sus fallitas, ¿no? Entonces ahora hemos decidido comprar maquinaria nueva. Lo cual les ha permitido aumentar su inversión significativamente y crear más fuentes de empleo, pero además asesorar a quienes deciden tomar su rumbo solos para empezar un micronegocio de calzado. Unas 5 o 6 personas que han salido de la fábrica, han puesto sus propios tallercitos, están haciendo zapatos por su cuenta, que es lo importante, ¿no? Porque ellos ya generan más mano de obra al tener a su familia. Iniciativas gubernamentales que sin duda alguna tienen un impacto positivo en la sociedad productiva, cuya expectativa por alcanzar nuevos niveles crece. Ahora, con el Código de la Producción. Carlos Andrés Núñez, Pulso Político.